inorgánica y los compuestos binarios. La nomenclatura inorgánica es la forma de cómo llamar a un compuesto. En las nomenclaturas podemos notar tres tipos: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. La nomenclatura tradicional se caracteriza por utilizar los prefijos hipo y per y los sufijos oso e ico. La stock se caracteriza por llevar la valencia del elemento en números romanos entre paréntesis. Y la sistemática, en la cual se utilizan los prefijos mono, si es 1, di, si es 2, tri, tetra, hepta, etc., según el número de átomos que contenga el compuesto del elemento del que está formado. ¿Qué son los compuestos binarios? Los compuestos binarios son aquellos compuestos que están formados por dos elementos. Y son los siguientes: los óxidos, los anhídridos, los peróxidos, los hidruros, los hidrácidos, los compuestos especiales y por último, y este es un caso especial, son las sales aloides. Muy bien, ahora nos vamos a centrar básicamente en los compuestos binarios, en los óxidos. Los óxidos básicos son aquellos, es la combinación del oxígeno más un metal. Tiene la siguiente forma: el metal y el oxígeno. Así. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con el hierro. Recordemos que el hierro trabaja con valencia 2 y también trabaja con valencia 3. Vamos a hacer los dos compuestos. El hierro con valencia 2 más el oxígeno, que trabaja con valencia negativa menos 2, nos da como resultado así: la valencia del oxígeno pasa acá abajo a hacer va a causar las valencias así. En este caso tenemos las mismas valencias y podemos simplificar quedándonos así. Como ya habíamos visto, hay diferentes formas de llamar a estos compuestos. La tradicional: está formada por la palabra óxido de, y recordemos que en la tradicional se utilizaban los prefijos oso e ico.
Como estamos trabajando con el hierro con valencia 2 y es la menor valencia, entonces óxido terminado en oso, porque es la valencia menor. La nomenclatura stock. En esta nomenclatura, como recordaremos, es en donde se utiliza el número de stock o el número de la valencia del elemento en números romanos, así. Óxido de hierro. Y estamos trabajando con la valencia 2. Y por último, la nomenclatura sistemática. En esta nomenclatura se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta según el número de átomos que tiene el elemento. Comenzando por el oxígeno. Aquí podemos ver que solo hay un átomo de oxígeno, por lo que se pone así. Monóxido de hierro y la valencia de este elemento. Que ya habíamos visto que estamos trabajando con la valencia 2. Así. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el hierro 3. El hierro 3. Más el oxígeno con carga negativa y valencia 2 me da como resultado este número pasa para acá y este pasa acá. Vemos que ahí no se puede simplificar, entonces ya tendremos nuestro compuesto. Con la nomenclatura tradicional, sería óxido recordemos que anteriormente ya habíamos trabajado con el prefijo, el sufijo oso. Ahora como estamos con el hierro más 3, es su mayor valencia, entonces tendrá que ser terminado en ico. Óxido férrico. El stock sería así. La valencia del elemento estamos trabajando con la valencia 3 en números romanos. Así. Y en la sistemática según el número de átomos de cada elemento. Tenemos 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de hierro, por lo que trióxido de dihierro y la valencia del elemento. Estamos trabajando con el hierro 3. Gracias. Continuando con los compuestos binarios, yo les voy a hablar sobre los anhídridos.
y los peróxidos. Primero comenzamos con los anhídridos. Y bueno, los anhídridos son compuestos formados por el no metal más el oxígeno. Estos compuestos son llamados también óxidos ácidos u óxidos no metálicos. Bueno, la fórmula para formar estos compuestos es X2O N. X, que hace referencia al elemento no metálico, y O al oxígeno. Por ejemplo, tenemos al anhídrido carbónico, que es CO2. Este compuesto está formado por el carbono y el oxígeno. El carbono con valencia más 4 y el oxígeno siempre con valencia menos 2. Al unir estos compuestos, intercambian lo que son las valencias y tenemos C2O4. Y simplificando, podemos simplificar, nos queda CO2. Como ya sabemos, existen tres tipos de nomenclatura para nombrar a estos compuestos: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura tradicional utiliza los prefijos hipo, hiper y los sufijos oso e ico. Bueno, para nombrar este compuesto tenemos primero ponemos la palabra anhídrido seguido del elemento no metálico y dependiendo de la valencia que tenga. En este caso, el carbono tiene dos valencias, la segunda termina en ico, entonces sería anhídrido carbónico. En la nomenclatura sistemática utiliza números romanos, entre paréntesis, la valencia del elemento no metálico. En este caso, como son óxidos, ponemos la palabra óxido, óxido más el elemento no metálico, seguido del elemento no metálico, de carbono, y su valencia entre paréntesis, 4. En la nomenclatura sistemática utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa y eta, etc., dependiendo del número de átomos que tenga el elemento del compuesto. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos CO2, que sería dióxido de carbono. Bueno, otro ejemplo también, podemos tomar lo que es el fósforo, que tiene 4 valencias. Vamos a trabajar con la valencia más 3, más el oxígeno, siempre con menos 2. Unimos estos compuestos, cambiamos valencias, queda C2O3. Bueno, y su nomenclatura sería la nomenclatura tradicional. Sería primero la palabra anhídrido, seguido del elemento no metálico y dependiendo de su valencia. En este caso tiene valencia más 3, sería anhídrido fosforoso. Si fuera con la valencia más 1, sería anhídrido hipofosforoso. Si fuera con la valencia más 5, sería anhídrido fosfórico. Y si fuera con la valencia más 7, sería anhídrido perfosfórico. En la nomenclatura de stock sería primero la palabra óxido, seguido del elemento no metálico de fósforo y su valencia en paréntesis. En la sistemática tenemos 3 moléculas de oxígeno, sería trióxido de difósforo. Esto es en cuanto a los anhídridos. Ahora bien, tenemos a los peróxidos. Los peróxidos son la unión de un óxido más una molécula de oxígeno. Cabe resaltar que los peróxidos solo trabajan con el grupo 1 y 2A.
Bueno, primero vamos a comenzar formando el óxido y luego el peróxido. Tenemos, por ejemplo, al litio con valencia +1 más el oxígeno con valencia -2. Intercambiando las valencias tenemos litio, que quedaría Li2O, más una molécula de oxígeno que nos quedaría Li2O2. En los peróxidos no se puede simplificar lo que son el número de átomos de cada elemento. Bueno, y su nomenclatura tenemos la tradicional, la stock y la sistemática. Nomenclatura tradicional, comenzamos poniendo la palabra peróxido, seguido del elemento metálico dependiendo de la valencia que tenga. En este caso solo tiene valencia 1, entonces sería peróxido de litio. En la nomenclatura de stock utiliza en números romanos la valencia del elemento. Primero la palabra peróxido, seguido del elemento metálico de litio 1. La nomenclatura sistemática comenzamos a utilizar los prefijos mono, di, tri. En este caso sería di peróxido de dilitio. Otro ejemplo también tenemos, vamos a hacer con un elemento del grupo 2. En este caso veamos el calcio con valencia +2 más el oxígeno con valencia -2. Le cambiamos valencias, tenemos KO más una molécula de oxígeno que nos quedaría KO2. Veamos su nomenclatura tradicional, la de stock y la sistemática. Primero, la nomenclatura tradicional, la palabra peróxido, en este caso de calcio. En la nomenclatura de stock, primero la palabra peróxido, seguido del elemento metálico, seguido con su valencia en números romanos. Quedaría peróxido de calcio 2. En la nomenclatura sistemática tenemos diperóxido de calcio. Gracias. Drop it. Bueno, continuando con la explicación de mi compañero, vamos a ver las combinaciones binarias que son los hidruros. Los hidruros son una combinación de un metal o no metal más el hidrógeno. En este caso, los hidruros metálicos son la combinación del metal más el hidrógeno, y los hidruros no metálicos son la combinación del no metal más el hidrógeno. En este caso de los hidruros no metálicos se combinarán solo con los no metales del grupo 13, 14 y 15. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que son los hidruros metálicos. ¿Qué compuestos forman? Para estos compuestos que forman existen tres sistemas de escritura, que son la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura sistemática se escribe con los prefijos mono, di, tri, tetra, hexa y continuando con el número. Para la escritura se escribe el prefijo seguido del hidruro y seguido del nombre del metal. En la nomenclatura sistemática se escribe el hidruro seguido del nombre del metal, entre paréntesis el número de oxidación.
en números romanos. En la nomenclatura tradicional se escribe el hidruro con el sufijo terminado en ico. En el caso de que el metal tenga dos o más números de oxidación, para el número menor va a ser, su sufijo sería os, y para el número mayor sería ico. Bueno, como decíamos que la fórmula general para denominar a los hidruros es MHN, en donde M es el metal, lo no metal, y H es el hidruro. Bueno, vamos a ver lo que son los hidruros no metálicos, que son la formación del metal más el hidrógeno, del no metal más el hidrógeno. Tenemos aquí unos ejemplos. Como decíamos que en este caso solo trabajamos con la familia 13, con el grupo 13, 14 y 15, en donde tenemos el boro, el silicio, el carbono, el antimonio, el arsénico, el fósforo y el nitrógeno, que combinados con el hidrógeno vendrían a darnos compuestos que solo tienen dos nomenclaturas, la sistemática y la tradicional. Para la sistemática es igual que la de los metales, de los hidruros metálicos, en donde por ejemplo aquí tenemos boro más hidrógeno con mineralización 3, que sería trihidruro de boro. Acá en cambio sería tetra, por numeración 4 sería tetrahidruro de silicio. Bueno, aquí en este caso solo lo hemos puesto la nomenclatura tradicional por el hecho que la UPAC les ha puesto nombres especiales a estos compuestos. Para la primera combinación, que es el boro con el hidrógeno, sería borano. Para el silicio sería silano. Para el carbono sería metano. Para el antimonio sería estibina, y para el arsénico sería arsina. Para el fósforo, fosfina, y luego para el nitrógeno, amoníaco. Esto es todo lo que se refiere a la combinación del hidrógeno. Muchas gracias. Hola gente, ¿cómo están? Yo les voy a hablar sobre los ácidos hidrácidos. Antes que nada, ¿qué son los ácidos hidrácidos? Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios. Estos se forman a través de la combinación de dos elementos, un no metal que trabaja con su valencia negativa y el hidrógeno que trabaja con su valencia positiva. Ahora bien, ¿con qué elemento se puede formar los ácidos hidrácidos? Este compuesto se forma solo con la familia 6A y 7A, que son los halógenos y los anfígenos. Los halógenos, que son el flúor, el cloro, bromo, yodo, astato, y los anfígenos, que son el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Ahora bien, vamos a realizar un ejemplo de lo que son los ácidos hidrácidos. Vamos a realizar un ejemplo como todos deben tener sus tablas, vamos a realizar un ejemplo con el yodo, que trabaja con su valencia -1, más el hidrógeno, que en este caso trabaja con su valencia +1. Para formar este compuesto se intercambian las valencias de estos elementos. ¿Qué quiere decir? La valencia del yodo pasa a la del hidrógeno y la del hidrógeno pasa a la del yodo. De esta manera nos quedaría así. Siempre se escribe primero el hidrógeno y luego el elemento no metal. En este caso, como no se utiliza cuando la valencia de los elementos es 1, no se le pone.
Entonces nos quedaría solo H, I. Bien, ahora vamos a realizar las nomenclaturas, que son la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Bien, la nomenclatura tradicional. Para hacer la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar una fórmula, en la cual primero se pone el nombre del ácido. Después le aumentamos el nombre del no metal. Y por último le aumentamos la palabra hídrico. Con el ejemplo que ya habíamos realizado anteriormente, nos quedaría la nomenclatura de la siguiente manera: ácido, hídrico. Bien, ahora la nomenclatura stock. Para la nomenclatura stock vamos a utilizar otra fórmula, que es la siguiente. Primero ponemos la palabra hidruro de. Y luego le aumentamos el nombre del no metal. Y por último le ponemos la valencia del no metal entre paréntesis y con números romanos. De esta manera nos quedaría de la siguiente forma, a ver: hidruro de yodo y con su respectiva valencia entre paréntesis y con números romanos. Como la valencia del yodo es 1, pues colocamos el 1 y con eso estaría la nomenclatura stock. Por último vamos a realizar la nomenclatura sistemática. ¿Cómo realizamos la nomenclatura sistemática? Este se realiza de la siguiente manera. Primero vamos a empezar poniendo el nombre del no metal. Luego le sumamos la palabra uro de. Y por último le ponemos la palabra hidrógeno. Y así nos quedaría yoduro de hidrógeno. Bueno, ahora vamos a realizar otro ejemplo de lo que son los ácidos hidrácidos con un elemento que tenga valencia -2. Vamos a realizar un ejemplo con el azufre, con su valencia -2, más el hidrógeno, como siempre, trabaja con su valencia +1. Y como siempre había que recordar que siempre se pone antes el hidrógeno, primero el hidrógeno y luego el metal.
Y nos quedaría de esta manera, H2S. Ahora vamos a proceder con las nomenclaturas. Primero la nomenclatura tradicional. Bueno, aquí como ya habíamos mencionado, la fórmula primero era, poníamos la palabra ácido, seguida del nombre del no metal, y aumentado al último hídrico. Entonces nos quedaría así: ácido sulfhídrico. Y esa sería la nomenclatura tradicional. Ahora vamos con la nomenclatura stock. Como ya habíamos dicho, la fórmula era primero poníamos la palabra hidruro de, seguido del nombre del no metal, y por último le aumentábamos la valencia del no metal en números romanos y en paréntesis. Y bueno, de esta manera nos quedaría de la siguiente forma: hidruro de azufre, y la valencia del azufre con la cual estamos trabajando, -2 en números romanos y en paréntesis. Y por último la nomenclatura sistemática. Bueno, aquí como ya mencionamos, la fórmula era primero poner el nombre del no metal aumentado de la palabra uro de, luego poníamos el prefijo. ¿Qué es el prefijo? Es los átomos de hidrógeno con el cual nos quedó la fórmula con la cual le resolvimos. Y por último, hidrógeno. La palabra hidrógeno va al final. Y nos quedaría de esta forma: sulfuro de el prefijo. Cuando, como en este caso tenemos 2, iría el prefijo di. Si fueran 3, iría el prefijo tri. Sucesivamente si fuera un número mayor. En este caso, como es de 2, pondríamos di hidrógeno. Bueno, y eso es todo en lo que respecta a los ácidos hidratos. Yo les voy a hablar sobre lo que son las sales aloides, que forman parte de los compuestos binarios, las cuales se forman de un ácido hidrácido más un hidróxido. También se pueden formar sales halógenas neutras cuando se forman con la familia de los halógenos, las cuales son el flúor, cloro, bromo y yodo. Para ejemplificar la formación de estas sales vamos a tomar como ácido al ácido sulfídrico, H2S, y como hidróxido al hidróxido de aluminio, Al o H3. Entonces, para empezar tendríamos que igualar el número de hidrógenos con los de OH. Por tanto, aumentaremos 3 H2S más 2 Al o H3. Entonces, multiplicaremos este 3 por este 2 y nos dará como resultado
6 hidrógenos. Y aquí haremos lo mismo. 2 por 3 nos daría 6 OH. El próximo paso sería neutralizar los hidrógenos con los OH. Entonces, como fórmula final nos quedaría Al2S3, es decir, 2 aluminios y 3 azufres, más 6 moléculas de agua. Ahora veremos lo que es la nomenclatura del compuesto final que tenemos después de haber realizado la neutralización. Y en la nomenclatura tradicional se escribiría el nombre del no metal terminado en uro. Es decir, nos quedaría sulfuro, aquí tenemos la terminación en uro, y seguido del nombre del metal, que sería de aluminio. Ya, entonces el nombre nos quedaría sulfuro de aluminio en la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura de stock, el no metal se nombra con la terminación uro. Es igual a la nomenclatura tradicional. Y el metal va seguido del número de oxidación entre paréntesis. Entonces nos quedaría sulfuro de dialuminio, ya que el aluminio tiene 2 átomos. Entonces el nombre completo del compuesto nos quedaría como sulfuro de dialuminio con la valencia 3 que trabaja el aluminio. Entre paréntesis y en números romanos. Y para la nomenclatura sistemática se utilizan los prefijos mono, di, tri, etcétera en adelante, tetra, penta, hepta, para indicar cuántos átomos se tiene. Entonces, el no metal iría precedido de la palabra tri, porque en este caso el azufre tiene 3 átomos. Entonces nos quedaría trisulfuro, trisulfuro de aluminio. Compuesto binario de las sales volátiles, el cual sigue la forma XA lleve
en donde X y Y son no metales y A y B son sus números de oxidación. La formulación de estas sales volátiles sigue el siguiente modelo que ya explicamos, que es de X, A y B, donde X son elementos no metálicos y A son las valencias de los respectivos elementos. En el caso de las sales volátiles, según se establece, debe situarse a la izquierda de la fórmula el símbolo del elemento más electropositivo, siguiendo la siguiente relación, que sería el boro tiene menor electronegatividad que el silicio, que el carbono, y etcétera, y sucesivamente. Todos estos actúan con valencia fija, y esta valencia será con la que actúan frente al hidrógeno, es decir, cuando se combinan con el hidrógeno. Por lo tanto, el elemento tendrá las siguientes valencias. La familia del flúor, que es flúor, cloro, bromo y yodo, tendrá la valencia -1. El azufre, el selenio y el teluro tendrá valencia -2. El nitrógeno, el fósforo, arsénico y antimonio, valencia -3, al igual que el boro y el carbono, y el silicio -4. Ahora veremos un ejemplo en el cual tomaremos al carbono y al azufre. Como se puede observar, el carbono tiene mayor electronegatividad que el azufre, por lo cual este iría primero, más el azufre, que trabaja con valencia -2. Entonces se intercambian las valencias y nos quedaría como carbono 2 y azufre 4. Esto se suprime y nos quedaría como resultado carbono y azufre 2. Para la nomenclatura se seguirían los mismos pasos que para las sales aloides. Entonces en la tradicional quedaría sulfuro de carbono o carbónico. Para la nomenclatura Stock quedaría sulfuro de carbono y trabaja con la valencia 4. Y para la nomenclatura sistemática nos quedaría disulfuro de carbono, ya que el azufre tiene 2 átomos.